15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, hemos preparado en Telediario Al Amanecer una entrevista muy especial en torno a esta celebración y por supuesto también en torno a la Feria de Jocotenango. Para ello me acompaña el licenciado Walter Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Gracias, es un honor poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana, Michelle, Diana, esta fiesta de la Virgen de la Asunción, la fiesta de la ciudad, ¿verdad? Licenciado, y sabemos que miles de guatemaltecos han asistido estos últimos días a la Feria de Jocotenango, pero sí quisiéramos saber el origen, la historia, qué hay detrás de esta celebración. Bueno, en principio hay que decir que una feria es una actividad originalmente comercial que viene directamente de la época medieval. En la época medieval en Europa, los burgos, es decir, las villas que se estaban desarrollando en ese momento de la historia, empezaron a organizar unas fiestas periódicas, o sea, cíclicas, ¿verdad? Cada año se iban moviendo en las ciudades y la intención esencial de estas actividades era intercambiar productos que normalmente no estaban a la disposición de la gente. Y entonces pues empezaron a volver famosas las grandes ferias del sur de Francia, las ferias de Castilla y de León en España, y eso pues se traslada evidentemente a nuestro país con la llegada de los españoles a partir de 1524. Así que las ferias entonces durante la época de la colonia tienen esa característica también, ¿verdad? Son fiestas cíclicas o periódicas que se van moviendo de pueblo en pueblo, ¿verdad? Para poder intercambiar esencialmente los productos que no son comunes a esos lugares, ¿verdad? Mire qué dato tan interesante, porque justamente yo me hacía esta interrogante. Yo soy de Suchitepeques y yo tengo en mente que viene el 13 de junio, que es el día de San Antonio, y empieza la serie de ferias, porque acaba de pasar, creo que todavía está en curso la feria de Chiquimula. Un saludo para todos los amigos que nos sintonizan en la Perla de Oriente, la Asunción. El otro fin de semana es la fiesta patronal de mi pueblo, allá en Mazatenango. Luego se viene, bueno, eso sí, se adiciona la de septiembre en Quetzaltenango, pero así se viene y ya cuando sintamos ya es diciembre. Ya es diciembre, exactamente. Y usted ha puesto un ejemplo que nos gusta mucho porque engloba al país. Hoy es la fiesta de la Asunción, por ejemplo, en Sololá. La patrona también, claro, Nuestra Señora de la Asunción. Pero el 24 de agosto es el día de San Bartolomé, y eso justamente es en Mazatenango. Y entonces Sololá, Mazatenango, y va haciéndose un circuito de intercambio donde se van moviendo los comerciantes y van llevando frutas, van llevando ganado, van llevando cuestiones que no son comunes en los lugares, y eso hace atractivas las ferias. Ya con el paso del tiempo, que lo vamos a platicar más adelante, pues las ferias van teniendo otro tinte más lúdico, ¿verdad? Más de diversión. Pero originalmente las ferias son ferias para intercambio comercial. Y la nuestra, la de la Asunción en Guatemala, originalmente es una feria ganadera. Fue una feria ganadera. En la época de la colonia es una feria ganadera, y eso pues la hizo muy importante. Incluso tenemos registros en medios periodísticos del siglo XIX donde en El Salvador decía, la feria de Jocotenango, y se mueve ganado desde Salvador hacia Guatemala para intercambiarse aquí en el centro de la ciudad. Licenciado, y usted mencionaba acerca de la historia que inició en Europa. Nosotros quisiéramos saber cuándo fue la primera feria de Jocotenango y dónde se celebró, por supuesto. Bueno, la primera feria de Jocotenango tiene que ver directamente con ese pueblo, con el pueblo de Jocotenango, que es una historia muy interesante y es apasionante porque todos en su casa, bueno, ustedes también acá tendrán en mente que hay un Jocotenango en la antigua Guatemala, y entonces, ¿por qué le decimos Jocotenango también a esta otra feria? Y bueno, aquí la respuesta es que originalmente hay una Nuestra Señora de Jocotenango allá en el departamento de Zacatepeques, y que fue fundada muy tempranito, ya para 1541 hay un Jocotenango en ese espacio, formado justamente por población que fue reducida, es decir, que fue juntada un poquito a la fuerza, ¿verdad?, de población de origen cachiquel y población de origen quiché, muy cerquita de la ciudad de Santiago de Guatemala. Y entonces ahí pues se cumple este círculo, este circuito de hacer ferias. Las ferias van alrededor de la ciudad de Santiago, y es muy importante la feria del 15 de agosto de Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango, en Zacatepeques. Como la ciudad se mueve en 1776, del 73 al 76, también fue necesario mover el pueblo de Jocotenango.
Y entonces se mueve la feria también, ¿verdad? Se mueve la feria. Y entonces tenemos una feria peregrina, que es en este caso la que nosotros disfrutamos hoy. Una feria que comienza en el siglo XVI en Jocotenango y va a darle continuidad a partir de 1779 aquí en este Valle de la Virgen de la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala. Y ha tenido mucha evolución, no solo esta feria, sino todas las del país. Y ha cambiado también su enfoque, sus características, la forma que lo esperaba la sociedad, porque antes decía, ya viene la feria, hay que ir a comprar telas, mandarse a hacer los trajes, porque venían todas las fiestas aparte de eso. Correcto. ¿Cómo ha evolucionado estas ferias en general y por supuesto la de Jocotenango, que yo creo que podría haber marcado el precedente y que el resto de pueblos pues quieran replicar lo que se hacía en la gran ciudad? Claro, esta fiesta, pues que es más de la Nueva Guatemala de la Asunción, tiene esas características que usted ha dicho. Fíjese que leyendo, por ejemplo, a José Milla y Vidaurre, nuestro gran novelista del siglo XIX, el autor de La hija del adelantado, de los cuadros de costumbres, nos dice para 1862, la gente se prepara con esto que usted dice, el estreno, ¿verdad? El estreno de la feria. En la Nueva Guatemala de la Asunción, hoy en siglo XXI esto se ha perdido un poquito, ¿verdad? La gente ya no estrena este día, prefiere estrenar en Navidad, que es otra ocasión importante, la Pascua de Navidad siempre ha sido muy importante, que en la feria, pero en los pueblos no. En los pueblos esto sí sigue siendo una costumbre, en el interior de nuestro país sigue siendo importantísimo estrenar. Y eso es una pequeña muestra de cómo nosotros nos vamos adaptando y cómo vamos readecuando la participación en las celebraciones. Porque, por ejemplo, de ser ganadera, hoy ha dado paso a ser una feria de integración de la comunidad. En la pantalla estamos viendo, por ejemplo, los sets o los puestos de dulces típicos, por ejemplo, que es una de las cosas que los guatemaltecos hoy en el siglo XXI más extrañamos muchas veces, ¿verdad? Y han tenido un repunte muy interesante. Hay comunidades, por ejemplo, Amatitlán, donde se preparaban las colaciones para venir a vender el Día de la Virgen de la Asunción. Y eso hoy todavía se mantiene y se ha salvado muy bien. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellos dulces de aquellos rosarios de tusa. Por supuesto, ahora cuesta mucho encontrarlos. Exactamente. Cuesta mucho encontrarlos. Cuesta encontrar rosarios de tusa. Pero en la feria de Nuestra Señora de Asunción, hoy, en pleno siglo XXI, uno sí los puede encontrar. ¿Por qué? Porque la feria se ha ido adaptando y se ha entendido que la feria es como un pequeño reducto, un pequeño espacio temporal y físico donde los guatemaltecos convivimos con nuestro pasado, por supuesto, pero también con las tradiciones del resto del país. A mí me encanta ir a las ferias, me da mucha nostalgia. Sí, y fíjense que uno lo ve en las redes sociales, ¿no? Que la gente está, y no solo los adultos, ¿verdad? Sino los chicos, los jóvenes, están emocionados por irse a subir a las ruedas, pero también por comerse unas garnachas, unas torrejas, unos buñuelos, ¿verdad? Y de participar en una actividad que tal vez ya nos parece un poco ajena a veces. Licenciado, y es que se maneja mucho la emoción, definitivamente muchos guatemaltecos han asistido a la feria de Jocotenango, pero también hay un significado social y un significado cultural, porque sabemos que es una tradición pues que lleva miles de años. Sí, esto del significado social y cultural pues tiene que ver primero con este intercambio comercial, ¿verdad? Porque donde hay comercio hay una variedad de personas que interactúan, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de la feria de Chiquimula. Llega gente de Esquipulas, llega gente de Jutiapa, llega gente de Jalapa, llega gente incluso de Izabal. Eso quiere decir que hay un intercambio pues de dinero, por supuesto, pero también de costumbres, ¿verdad? Comidas, prendas, y eso hace que la sociedad se enriquezca. Por eso es importante socialmente hablando. Y claro, luego está la parte cultural, que en este caso, en la Feria de la Asunción, pues tiene que ver mucho también con la espiritualidad católica, porque recordemos que la feria es comercial, pero al mismo tiempo está bajo el paraguas de una feria religiosa, claro, que en este caso es la Asunción de la Virgen, que es una de las fiestas marianas más importantes de todo el mundo católico, ¿verdad? Y es tan importante, fíjense ustedes, que les voy a poner un ejemplo interesante de dos pueblos que están cercanos a la capital, Joyabaj y Nevaj. Bueno, Joyabaj está muy cercano y Nevaj está lejano, pero los dos pueblos se llaman Santa María Joyabaj y Santa María Nevaj. Y uno dice, bueno, ¿quién será la patrona, verdad? Porque si se llama Santa María, ¿cuál de todas las advocaciones es la Virgen? Y es esta, la Virgen de la Asunción. Pero ellos la ven como la fiesta mariana por excelencia, no le hacen distinciones. Ellos dicen, hoy es Día de la Virgen. No importa qué Virgen, hoy es Día de la Virgen. Y por lo tanto, eso revela que es una fiesta importantísima. Entonces, la cultura y la sociedad están en este caso
nutriéndose de la fiesta religiosa de la Virgen de la Asunción, que la vemos ahorita en pantalla, la imagen patronal de esta ciudad de Guatemala, que es una escultura maravillosa de finales del siglo XVII. Licenciado Gutiérrez, le voy a pedir que se quede aquí con nosotros porque este tema está dando mucho de qué hablar. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos también vamos a hablar de esas otras características, la gastronomía, esos bocaditos que nos hacen recordar hasta esos momentos con los abuelos. Así que a usted, amigo televidente, le invitamos a que siga en sintonía de Telediario al Amanecer. Vamos a una pausa, regresamos en breve. De la mañana, así como El Jocotenango es un atractivo para no solo las personas que nacieron en la capital, sino que todas las personas que por alguna otra razón hemos migrado con el paso de los años y siempre queremos ir a darnos una vuelta para disfrutar de esas manzanas con caramelo rojo. Bueno, las garnachas que son más que todo mexicanas, pero ya también por esa misma migración que usted explicaba, ya se volvieron parte de lo característico de una feria. Licenciado, hablemos de eso. La verdad es que nos gusta comer, la gastronomía que caracteriza a la feria de Jocotenango. Claro, claro, y en principio déjenme decirles que, pues, como mencioné hace un momento, es una feria ganadera, pues no es precisamente para encontrar estos puestos de viandas que nosotros vemos hoy. Es decir, la feria sí ha cambiado y sí ha tenido distintos rostros y ha tenido distintas maneras de integrarse con la ciudad y con sus habitantes. Lo que había, por ejemplo, hacia 1862, y que vuelvo a citar a José Milla, eran ventas de fruta, ¿sí? Venía gente de Totonicapán, de las Verapaces, de Sololá, trayendo membrillos, trayendo manzanas, trayendo frutas de la estación, trayendo incluso los primeros elotes que hay ya en alguna región, pero no es que hubiesen grandes puestos de comida como lo que nosotros vemos hoy. Y hay una cuestión interesante que pasa en 1862. Él dice que la feria sin nueces de Momostenango no es feria. Quiere decir que se estaban trayendo en ese momento y que eran las frutas apetecidas de la feria de agosto. Después de la reforma liberal, ya a finales del siglo XIX, cuando Jocotenango ya no era un pueblo, sino era un barrio, empezamos a ver la introducción de estos grandes puestos de comida. Y ahí sí ya tenemos más referencias y que son todas las del siglo XX de esta integración culinaria que usted ha mencionado, que al final los recuerdos no se comprenden del todo sin los olores, ¿verdad? Y sin los sabores. Hoy nosotros recordamos justamente esas manzanas rojas que son como de cuento, ¿verdad? Que están puestas en los lugares de ventas de comida y nos recuerdan la niñez, ¿verdad? Los algodones, los rosarios que ya mencionamos de azúcar, las garnachas que usted ha mencionado también, que son parte de este intercambio que hay con, pues en este caso, la cultura de nuestros vecinos del norte, pero que hoy en día forman parte de la identidad de los capitalinos y de la Feria de Agosto. Y es que sin duda la comida tiene un impacto económico, pero también la importancia que tiene esto con los vendedores, porque se preparan semanas antes para poder colocar sus comercios durante pues esta feria de Jocotenango. Claro, hoy en este 23, perdón, ya estoy un año atrasado, en este año pensar en la logística que tiene prepararse para cubrir un evento de este tipo, porque sabemos nosotros que es una feria con una circulación de personas enorme y que los vendedores tienen que estar preparados para atender esta demanda que va a tener o que ha tenido entre el fin de semana pasado y hoy, 15 de agosto, donde pues se habla por lo menos de 1 millón de visitantes en esta jornada. Imagínense ustedes, sigue siendo muy importante. Si ya no es ganado, pues hoy es una feria donde se integran otras actividades y donde la comida es importantísima. Que no solo los guatemaltecos participan, sino que también recibimos muchísimos turistas. Claro, aprovechando que todavía alcanzamos la colita de la gran fiesta salvadoreña, pues seguramente tenemos visitantes de Salvador que vienen a esta feria de Jocotenango y a las otras ferias de la Asunción, que como mencionamos, está la de Chiquimula o está la de Sololá, que son pues muy interesantes y muy importantes dentro de nuestro país. Yo no pude ir a la de San Bartolo, es la próxima semana, pero no puedo ir por cuestiones laborales. Saludos a todos los vecinos de Mazatenango, pero yo dije este fin de semana quiero ir a la feria de Jocotenango y la lluvia no me dejó. Es una feria que le toca a veces enfrentarse con el agua. Es muy interesante, fíjense ustedes, porque una gran cantidad de patronazgos históricos de Guatemala están prácticamente entre julio y agosto, porque claro, es justamente, pero también la canícula, ¿verdad? Y como la canícula va a mediados de julio, se aprovechaba para la gran feria, por ejemplo, de Santiago Apóstol, que es una de las más reconocidas a nivel general. Y luego, por supuesto, las fiestas estas que tenemos
donde está en agosto la Virgen de la Asunción y luego, por ejemplo, San Bartolomé, para llegar, no podríamos dejar de mencionar la de Santo Domingo, que es era el 4 de agosto, ahora es el 8, pero que tenemos poblaciones con un arraigo increíble, el mismo Cobán o, por ejemplo, el caso de Misco, que acaba de ser, ¿verdad? Todavía el domingo estaban ellos en sus rezados y se escuchaban las bombas prácticamente en toda la ciudad, porque la feria sigue siendo importantísima. Licenciado, ¿y qué momentos memorables, qué momentos se pueden destacar durante esta feria de Jocotenango? Bueno, como actividad creo que es muy importante el momento en que la Virgen de la Asunción va a visitar a los vendedores, ¿verdad? Porque eso de alguna manera integra también a esta comunidad, que es muy importante. Uno a veces solo piensa en los que vamos a la feria y juntamos todos los recuerdos y estamos muy contentos con ir a participar, pero se nos olvida quiénes son los que están haciendo la feria, ¿verdad? Entonces, este es un momento muy interesante que lleva muchísimos años de hacerse. Hay una procesión que integra justamente a la comunidad de fieles con los vendedores para que ellos también se sientan integrados a esta parte que es el origen de la fiesta. Ya que mencionaba los momentos memorables, yo me pongo a pensar, acabamos de pasar una pandemia en donde todo era desconocido, se suspende todas las ferias, no solo fue la feria de Jocotenango, sino todas las ferias. Licenciado, ¿qué otra época usted recuerda o ha tenido ya datos históricos de cuándo se celebró de manera distinta o fue suspendida? Me imagino también cuando fue lo del año de terremoto, cuando azotó y afectó terriblemente al país. Sí, claro, nosotros hoy vemos una feria muy sana, ¿verdad? Una feria con muchas personas y muy alegre y muy dinámica y las redes sociales la ayudan mucho porque la gente va y sube sus fotos, pero la feria estuvo en una decadencia terrible entre los años 70 justamente, juntando el conflicto armado interno, juntando el terremoto del 76, la crisis política y económica de los años 80, la feria estuvo en una decadencia increíble, era una cuestión pues muy mínima, había mucha inseguridad, tenía muchos problemas de movilidad, es decir, era una desorganización completa. La feria estuvo a punto de morir, ¿sí? La feria empieza a ser rescatada a mitad de los años 80 y no podríamos negar que el trabajo que se ha hecho desde la Municipalidad de Guatemala para ordenarla y para colaborar con la realización pues ha sido determinante y ha sido un factor interesantísimo para que a partir de los años 90 la feria tenga un repunte increíble, ¿verdad? Increíble, y vuelvo a insistir con eso. La gente está al tanto de la feria, quiere participar en la feria y va a la feria. Pero no hay que dejar atrás que estamos también viviendo en una época moderna. Entonces, definitivamente han hecho esfuerzos para poder seguir con esta tradición. ¿Qué esfuerzos han realizado? Bueno, yo creo que una de las cuestiones más interesantes es reordenarla, reorganizarla. Vemos en la pantalla, por ejemplo, este asunto de los juegos que vamos a mencionar un poquito tal vez más adelante, pero excluir actividades que no forman parte de esto para no convertirla en un mercado, porque es distinto un mercado a una feria, ¿verdad? En un mercado nosotros sabemos que la actividad es justamente el intercambio, que ahora ya no es el fundamental de la feria, sino que tenemos que entender que aquí vamos a convivir alegremente en una actividad que no es común, que no es general. Entonces, no es un mercado. Por lo tanto, una de las cosas más importantes fue retirar todo tipo de venta que no forma parte de lo que en el siglo XX a finales se considera una feria. Comidas, juegos, ¿verdad? Y actividades recreativas. Entonces, eso creo que fue la clave para que la gente volviera a la feria, ¿verdad? Volviera a la feria porque sabe que pues, es distinto a lo que tiene en la cotidianidad y que vale la pena ir y pasar un buen momento. Usted mencionaba que la feria conecta aspectos emocionales muy fuertes que nos ligan a esos recuerdos de familia. Yo pienso en feria y luego pienso en un elote loco, en subirme a un juego mecánico, en jugar la lotería y compartir con la familia. Hablemos ahora de esos juegos mecánicos, porque antes no habían esos juegos mecánicos, sino quizá los juegos de azar, de ciertas habilidades, de tirar las chibolitas, el tiro al blanco. Eso es parte de una feria y me encanta recordar. Exactamente, los gritos, ¿verdad? De subirnos a las ruedas más agresivas, aunque ahora nos parezcan como infantiles. Entraban y todo. Sí, los carritos locos, ¿no? La rueda de Chicago, que es fundamental en eso. Mire,
como dije al principio, pues esta feria era una feria ganadera, por lo tanto no tenía ese tipo de actividad. Este tipo de actividades es muy propia del final del siglo XIX, es decir, finales de los 1800, cuando ya no es una fiesta ni ganadera ni tan religiosa y se permiten estos juegos. Primero, hay tres tipos de juegos: los juegos de azar, los juegos mecánicos y los juegos de habilidad. Con los juegos de azar es muy interesante porque, si ustedes se recordarán, la religión, especialmente la católica, dice que los juegos de azar no son permitidos. Y de hecho siempre tuvo una lucha desde la época de la colonia. Por lo tanto, en la feria no había juegos de azar. Era como prohibido. Son prohibidos, exacto, porque para la iglesia en este caso, eso de estar retando a la suerte y de estar apostando dinero, eso es inmoral. Entonces, en la época de la colonia no hay ese tipo de juegos, mucho menos públicos. Clandestinos sí, pero públicos no, ¿verdad? Entonces, en la feria esto se incorpora ya tarde, no es una cuestión tan temprana. Luego, los juegos mecánicos. Los juegos mecánicos son, si bien es cierto, hay prototipos de juegos mecánicos como el carrusel que estamos viendo justamente en pantalla ahora, que sí son juegos que vienen desde el siglo XVIII, a Guatemala no llegan hasta el XIX. La rueda de Chicago, por ejemplo, que fue patentada hasta 1895, ya viene hasta el siglo XX a Guatemala, pero no puede faltar. Y luego los juegos de habilidad, ¿verdad? Porque ¿cuántos no han ahí probado suerte con el tiro al blanco, ¿verdad? Claro. O con estos juegos de pesca, que es un juego de habilidad para tratar de meter ese ganchito en las las pelotas. Ya son juegos de habilidad. Entonces, si se dan cuenta, hay tres tipos de juegos que son muy interesantes, que son muy ricos y que a la gente le gusta participar. ¿Quién no recuerda los juegos de la lotería? Exacto. El canto de la lotería. El canto de la lotería, ¿verdad? Que es un clásico, pues no solo es guatemalteco. ¿Cuántos nos recordamos a Cantinflas jugando en el Padrecito a la lotería, ¿verdad? En la película, y que forma parte, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? De esos recuerdos de niñez, porque integran a la familia completa, ¿verdad? Ahí está el papá, el abuelito, la tía, el niño, etcétera, jugando a la lotería, que tiene un pequeño premio, ¿verdad? Un premio ahí que nos está hablando justamente de ese reconocimiento por participar y por jugar. Y uno se sentía feliz y de repente ganaba un guacalito, una pelotita o algo, decía, traje algo de la feria. Y las roscas. Y las roscas, que las roscas forman parte de ese intercambio, porque las roscas son justamente un elemento tradicional de las ferias del occidente, especialmente de los altos, ¿verdad? Quetzaltenango, Totonicapán. Yo recuerdo a mi papá, pues él siempre extraña su feria de Santiago Apóstol, donde lo que se llevaba o lo que se consumía más eran las roscas, ¿verdad? Que son tradicionales también. Licenciado, y los juegos sin duda que estamos pues conversando en este momento traen mucha diversión, mucho entretenimiento, pero también pues existe algún propósito original por la cual pues usted menciona estos tres tipos de juego. Bueno, aquí la situación fue que se tenía que dinamizar la feria. Si ya no es una feria ganadera, donde pues se colocaban todos los animales a disposición de la gente, pues hay que sustituir esto con otra cosa. Y no vamos a decir que esto fue de la noche a la mañana, fue un proceso de transición donde lentamente se fueron integrando todos estos puestos y estas nuevas atracciones. Recordemos una cosa, la ciudad empieza a crecer un poco más rápido en los años 40, ¿sí? Y evidentemente después de la revolución del 44 hubo un poquito de más aires de modernidad y entonces se insertaron nuevas actividades. Y entonces los juegos, estos tres tipos que he mencionado, pues tienen esta característica, ir renovando la feria. Eso es muy importante, ¿verdad? La gente también quiere ver algunas cosas nuevas. Por ejemplo, desaparecieron los bailes, ¿verdad? Las famosas zarabandas desaparecieron y a cambio de eso aparecen estas otras actividades. Licenciado, y es que es muy importante pues conocer la cultura, las tradiciones, pero sobre todo el origen de estas fiestas que se llevan a cabo por lo largo de estos años. Llegó el momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero al regresar vamos a continuar con la entrevista en torno a esta feria de Jocotenango.